Cuando vemos eso, o cuando veíamos esto en los últimos años, bueno, todos saben, o los que son cercanos a mí saben que Iron Man es, dentro de los cómics, es el favorito mío. Y no me canso de ver las películas en las cuales está el personaje, una y otra vez la veo. Pero cuando vemos la película o cuando lo vemos a él, como está en la foto del lado, dando entrevistas ya como una persona exitosa, como uno de los actores mejor pagados dentro de esa época del 2008 al 2020 aproximadamente, estuvo rankeado dentro de los 5 mejores pagados, él, del 2008 al 2020, donde apareció la primera de Iron Man. Cuando vemos esto y vemos un hombre exitoso, un actor disciplinado, vemos un actor que versátil, no solamente lo buscan para películas como cómics, sino para dramas intensos también, lo buscan como para películas incluso románticas. Y decimos, qué actor, qué tremendo, qué versátil, qué disciplinado. Sin embargo, detrás de esa historia está una imagen que quiero compartir con ustedes, que es esa. Y tanto el de la izquierda, la imagen de la izquierda, como la de la derecha, de los dos extremos, no son imágenes de una película, no fueron imágenes de una serie de aventura, de acción que él hizo, sino su propia vida. Lo que conocemos un poquito más de él, sabemos que esas dos imágenes de los extremos fueron tomadas cuando él fue sentenciado a varios meses de prisión. Lo último que hizo en ese momento fue que conduciendo, además de conducir a alta velocidad, bajo la influencia de la heroína, y haber amanecido a causa de la confusión, entró a donde él pensaba que era su casa y no era su casa, sino en casa de unos vecinos, y durmió en la cama de los hijos de esos vecinos, de todas esas locuras. Cuando vemos que durante esos años de esas locuras, previo al éxito que él obtuvo, fue encontrado en un momento determinado en un callejón con una sobredosis, donde había ratas y todo esto, y lo primero que él, en medio de la sobredosis o en medio de los efectos de las drogas, lo que él clamaba era que no lo llevaran a la cárcel. Cuando vemos eso, vemos el éxito de él y lo comparamos también con que esa es la misma persona que ya a los 6 años su padre fue que lo indujo cuando lo enseñó a fumar marihuana a los 6 años. Y en una entrevista, él dice que él creció 8, 10, 12, 14 años. La forma de sociabilizar con su padre, o que su padre entendió que era la forma de sociabilizar con él, era entrar al garage de la casa y junto entonces drogarse. Esa era la forma. Entonces, cuando vemos a este hombre que con tantos talentos, con un llamado a brillar, a ser extraordinario en la vida, ve prácticamente su vida colapsar por la formación que él tenía y por las prácticas que él arrastraba. Cuando vemos eso, podemos decir que era una persona que era imposible de lograr el cumplimiento. En pocas palabras, podríamos decir que era una persona que estaba atascada. En el 2006, 2 años previo a la primera de Iron Man, 2006, varias agencias querían contratarlo, pero todo el mundo decía, es que él no es confiable. Él no es confiable. Él es un caos. Pero él tomó una decisión. Y la última vez que, al salir de prisión, duró 113 días en prisión. Cuando salió de prisión tomó una decisión. La decisión de cambiar su vida. La decisión
de no quedarse atascado en lo que había sido su historia. Partiendo de ahí, yo quiero que en esa mañana tú y yo podamos ver a la luz de la palabra cómo hay una invitación de parte del Señor a que tú y yo no nos quedemos atascados, no quedando atascados. No quedando atascados. En el caso tuyo quizás es diferente al mío, pero en mi vida de cuando en vez yo me siento atascado. En mi vida de cuando en vez yo sé que tengo un llamado de parte del Señor, o sé que tengo un llamado en mi familia o en cualquier área donde yo me desenvuelvo, pero en ocasiones yo me siento que estoy atascado. Y me siento que estoy atascado puede ser por dos razones. Una de ellas, que es la más evidente, es cuando yo simplemente no sé qué hacer. Cuando las ideas se me acaban, cuando me siento agotado, cuando estoy en un momento de dificultad y no sé cómo salir de ella, cuando estoy en medio de una crisis y no sé cómo enfrentar, cómo salir victorioso de la misma y siento que estoy atascado. Yo sé que Dios me llamó para más, yo sé que yo tengo algo, tengo un potencial, pero no sé cómo avanzar. Todo el mundo reconocía el talento de ese señor, de ese hombre, de ese actor, de Robert. Todo el mundo reconocía, pero él estaba atascado en su historia, estaba atascado en su presente y estaba atascado en sus hábitos. Y una de las razones por las cuales yo me siento atascado en un momento determinado es por eso. Pero hay otra razón muy sutil por la cual yo a veces me siento atascado. ¿Y sabe cuál es? Cuando las cosas marchan bien. Sí, parece mentira esto, pero en ocasiones las cosas están marchando tan bien. Estoy tan acostumbrado a lo que estoy haciendo. La ausencia de crisis o la aparente tranquilidad en la que soy me roba todo deseo, toda motivación de cambio. Me roba toda inspiración para yo avanzar, para ser mejor. Me quita la oportunidad de soñar. Y aunque son escenarios diferentes, es exactamente la misma condición. Estoy atascado. ¿Y sabes qué? Yo he decidido algo, lo decidí hace años atrás, pero en este tiempo, en esta temporada, como cantábamos hace un momento, yo he tomado una decisión. ¿Y sabe cuál es la decisión? Es quedarme atascado, no es una opción. Quedarme atascado no es una opción. Esa es mi decisión, esa es una de las tantas decisiones que yo he tomado, de las tantas posiciones que voy a adoptar en ese año, en este tiempo en mi vida, es quedarme atascado no es una opción. No me voy a quedar atascado por las cosas malas que me han pasado o por las que me estén pasando, pero tampoco me voy a quedar atascado por las cosas buenas que me estén sucediendo. No me voy a quedar atascado por la ausencia de fricción, la ausencia de crisis. Y como yo digo, bueno, como todo está bien, no hay por qué cambiar. No, yo he decidido que quedarme atascado no es una opción. Yo he decidido que tengo que avanzar y que cada día tengo que ser mejor, que cada día tengo que alcanzar aquello por lo cual Dios me llamó. Y no estoy hablando a nivel de iglesia. Estoy hablando, Javier, como persona. Como esposo, como padre, como amigo, como pastor, como mentor. Estoy decidido a eso. ¿Por qué? Porque quedarme atascado no es una opción. Ahora, volviendo nuevamente a este hombre o este personaje con el cual iniciamos el mensaje de hoy, ¿sabes lo que le llevó a él tomar la decisión cuando sale de la cárcel?
cambiar su vida. ¿Sabe lo que le llevó a él tomar la decisión de entrar a un plan de manera definitiva? Porque lo había dicho antes. Antes había tomado esas decisiones, pero no había sido radical. Pero tomar la decisión de pasar por un plan, por un proceso de detox en cuanto a las drogas, en cuanto a los hábitos, era porque él sabía que había un propósito mayor en su vida que el que estaba viviendo. Y yo quiero que, si hay algo que va a gobernar tu vida y mi vida, para no quedarnos atascados como opción, es el sentido de propósito. Lo que estoy diciendo es que el sentido de propósito debe estar siempre presente en nuestras vidas. El sentido de propósito debe estar siempre presente en nuestras vidas. Una de las razones por las cuales las personas se quedan atascadas es porque no tienen propósito. No tienen propósito. Es más, vamos a irnos por la parte negativa, por la mala experiencia. Una persona cuya vida esté caracterizada por fricción, esté caracterizada por quiebra, porque las cosas le han ido mal, y esta persona no tiene sentido de propósito, ¿qué va a hacer esa persona? Se va a quedar en la lona. Se va a quedar con un sentimiento de frustración y de derrota, sin querer avanzar. Si hay aquí alguna mujer, algún hombre que está viviendo un matrimonio que no es pleno, pero no tiene un sentido de propósito para su vida, para su matrimonio, ¿sabe qué? Va a hacer dos cosas. O se va a quedar, se va a conformar con tener un matrimonio mediocre y no hacer los cambios que tiene que hacer, o simplemente va a divorciarse y va a cambiar de estatus. Pero ¿sabe qué? Solamente en la cédula va a cambiar eso. Pero hay algo dentro de sí, hay algo en el alma de ese hombre o de esa mujer que va a perseguirlo, y es frustración, derrota, fracaso y todo lo que caracteriza los pensamientos de aquellos que pasan por un proceso de divorcio, porque nadie se casa con la intención de divorciarse. Pero cuando hay un sentido de propósito, tú te mantienes conectada. ¿A qué? A cumplimiento. Y te caes y tú dices, me voy a levantar. Cuando tu propósito es ganar dinero, ¿cuánto es suficiente? ¿Cuánto es suficiente? Pero cuando tú tienes un propósito que es más que ganar dinero, el dinero viene a tu vida, pero el propósito que va a gobernar tu vida, que quizás es agregar valor a otro, que es ser generoso, que es bendecir, que es ser parte de algo más grande que tú, ese propósito te va a llevar a ti a cada día buscar la forma de incrementar, no por avaricia, no por ambición, sino porque estamos conectados a un propósito. Porque estamos conectados a un propósito. Y eso es lo que nos va a dar un sentir a nosotros verdadero de plenitud. Vamos a volver nuevamente a esta declaración. Cuando tú y yo vemos esto, entonces quedarnos atascados no puede ser una opción. Y tienes que decirte esto a ti mismo. Tienes que decírtelo una y otra vez a tu vida. Quedarme atascada en esto que estoy viviendo no es una opción. Aún en medio del dolor. Dolor, vamos a llorar, vamos a lamentarnos, pero tenemos que avanzar. No podemos quedarnos atascados. Ahora yo quiero ver qué Dios tiene con nosotros hoy. Con todo este principio, con todo estos pensamientos que estamos hablando, de que tú y yo tenemos que tomar la decisión de no quedarnos atascados, que quedarnos atascados no es una opción. ¿Cuál es el consejo de Dios? ¿Qué Dios, qué el Señor nos revela a nosotros en medio de todo eso? Hay un pasaje en el Evangelio de Mateo, quiero ir rapidito allá, Mateo capítulo 17. Voy a buscarlo aquí
porque no encontré la Biblia mía, ¿verdad? Entonces voy a tener que asistirme de este dispositivo. Mateo capítulo 17, verso 1. Quiero que me ayuden con esos bebés, por favor. Mateo capítulo 17, verso 1, y voy a leerlo de la versión Nueva Traducción Viviente. Dice acá: 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a los 2 hermanos, Santiago y Juan, y los llevó a una montaña alta para estar a solas. Mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús se transformó a tal punto que la cara le brillaba como el sol y su ropa se volvió tan blanca como la luz. De repente aparecieron Moisés y Elías y comenzaron a conversar con Jesús. Yo quiero que entendamos algo de lo que está sucediendo ahí. Cuando habla 6 días después, yo quiero que tú tengas esto en mente. 6 días después de qué? 6 días después de que Jesús tuvo la conversación con los discípulos de quién era Él. 6 días después de que Pedro da esa declaración de que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús le dice a Pedro que sobre esta roca, es decir, sobre esa declaración yo voy a edificar mi iglesia. 6 días después de que Jesús estuvo hablando con ellos de cuán importante era avanzar. 6 días después de que Pedro metió la pata y le dijo al Señor: mira, que esto no te ocurra. Cuando Jesús habla de su destino, de su propósito, y Jesús le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás. Algunos han escuchado esto. Jesús le dice a Pedro: mira, apártate de mí, Satanás. No porque Pedro fuera Satanás, sino porque lo que Pedro estaba diciendo respondía a los intereses de las tinieblas. Dice: apártate de mí, Satanás, porque tú no tienes los ojos puestos en las cosas de los cielos, sino en las cosas de la tierra. En pocas palabras, tú no tienes una mentalidad espiritual, sino carnal, terrenal. 6 días después de todo esto, Jesús está con los discípulos, con algunos de ellos, no con todos. Y en este escenario, Jesús está orando, Jesús se aparta y dice que sucede algo sobrenatural. Y es que de buena primera hay una aparición. Y es lo que llaman la transfiguración, porque en ese momento el rostro de Jesús brillaba como una luz resplandeciente, y 2 personas, uno al lado de él, uno del lado derecho, otro del lado izquierdo, aparecen. Y sus discípulos, los que estaban junto a él en ese momento, Pedro, Jacobo y Juan, o Pedro, Santiago y Juan, lo ven. Estoy hablando de Elías y de Moisés, representando profetas y la ley. ¿Cuál es el punto aquí? El verso 4 nos dice algo interesante. Pedro exclamó: Señor, es maravilloso que estemos aquí. Si deseas, haré 3 enramadas. Pedro siempre ocurrente, Haré 3 enramadas como recordatorios. Uno para ti, uno para Moisés y la otra para Elías. No había terminado de hablar cuando una nube brillante los cubrió, y desde la nube una voz dijo: ese es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Escúchenlo a él. Los discípulos estaban aterrados y cayeron rostro en tierra. Entonces Jesús se le acercó y los tocó. Levántense, les dijo, no tengan miedo. Cuando levantaron la vista, Moisés y Elías habrían desaparecido y vieron solo a Jesús. Mientras descendían de la montaña, Jesús le ordenó: no le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre se haya levantado de los muertos. Entendemos el sentir de Pedro. Pedro está, recuerden, 6 días después. Hacía 6 días que Jesús había declarado de que él iba a morir. Y es por eso que Pedro le dice 6 días antes: eso no te acontezca. Ahora, 6 días después, Jesús muestra algo sobrenatural a Pedro, a Santiago y a Juan. En un momento de oración, así como cuando Moisés, dice la historia, que él bajaba del monte y su rostro brillaba de forma tal que el pueblo no podía verle. En ese momento había una luz tan resplandeciente
que los discípulos reconocían que estaban ante algo sobrenatural. Y cuando Pedro, Santiago y Juan ven a Moisés, ven a Elías, lo primero que viene a la mente de Pedro es: esto está demasiado bueno acá. Esto está demasiado bueno aquí. ¿Para qué bajar? ¿Para qué ir a que te maten? ¿Para qué ir para que nos persigan? Esto aquí está demasiado bueno. Esto está, aquí estamos en la misma presencia. Como dirían, ¿verdad? Hoy día, ¿para qué bajar? Mira, Señor, aquí estamos los más cercanos tuyos. Aquí mira Juan, mira Santiago, yo estoy aquí. Somos los tres más cercanos. Somos tu equipo. Tú estás aquí. ¿Para qué bajar? Vamos a quedarnos aquí. Yo voy a hacer tres ramadas. Quedan como tabernáculos, como pequeñas tiendas, para que estén cómodos. Y vamos a quedarnos aquí. Vamos a olvidarnos de esa gente. Esa gente ni te merecen a ti. En pocas palabras, Pedro estaba recomendándole a Jesús. ¿Sabes qué? ¿Qué le estaba recomendando? Quedarse atascado. Porque había un propósito. ¿Cuál era el propósito? El propósito era que Jesús descendiese con ellos, los días transcurrieran y que luego Jesús fuese entregado, fuese crucificado, para luego Jesús resucitar el tercer día. Y hoy tú y yo poder ser llamados hijos de Dios a causa de su muerte y su resurrección. Había un propósito. Pero como Pedro estaba desconectado de sentido de propósito y tenía su mente en lo que era una experiencia momentánea o terrenal, Pedro lo que dice: vamos a quedarnos aquí porque esto está bueno. ¿Saben cuántos de nosotros nos que queremos quedar en un lugar porque está bueno? ¿Cuántos de nosotros nos quedamos en una relación porque estamos disfrutando en la carne esa relación? ¿Cuántos de nosotros hacemos un negocio porque representa una gratificación inmediata a nuestras vidas? Pero todo eso es porque no hay un sentido de propósito. Porque cuando hay un sentido de propósito, aprendemos a dejar atrás y avanzar hacia adelante. ¿Y sabes por qué? Porque quedarnos atascado no es una opción. Quedarnos atascado no es una opción. Cuando leemos la historia de Génesis, recuerden que dije lo que íbamos a ver, la parte de Dios, lo que Dios nos dice a nosotros en todo esto. Cuando leemos la historia de Génesis, capítulo 11, ustedes dirán: no, capítulo 12, porque generalmente mencionamos el 12, cuando Dios llama a Abraham. Pero en el capítulo 11 hay algo bien triste. Y no estoy hablando de la Torre de Babel. Estoy hablando de la historia de atascamiento de una familia. Versículos 31 y 32 de Génesis 11. Cierto día Taré tomó a su hijo Abraham, a su nuera Sarai, la esposa de su hijo Abraham, y a su nieto Lot, el hijo de su hijo Harán. Y salieron de Ur de los Caldeos. Taré se dirigía a la tierra ¿de dónde? De Canaán. Pero se detuvieron en Harán y se establecieron allí. Taré vivió 205 años y murió mientras aún estaba en Harán. ¿Cuál era la meta? ¿Cuál era el propósito? Era Canaán. Era Canaán. Cuando Taré sale de Ur de los Caldeos, Taré sale con algo en mente. Voy a Canaán. Recuerda que la promesa de Dios a Abraham, el capítulo siguiente, te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Te voy a bendecir. Todas estas bendiciones, todo esto que contiene la promesa de Dios a Abraham, estaba íntimamente conectado con Canaán. Estaba conectado con ese lugar, con esa tierra a la cual el padre de Abraham, Taré, salió de Ur para ir a ese lugar, a Canaán. Pero una desconexión con el propósito
hizo que cuando él llega a este lugar, Harán, junto a su familia, y las cosas estaban chéveres en Harán, las cosas fluían bien en Harán, de alguna manera Taré estuvo dispuesto a negociar el perder lo mejor por algo bueno en el presente. Y se quedó atascado. Y dice que murió Taré en Harán sin haber llegado a Canaán. Se quedó atascado. Exactamente lo que quería Pedro con Jesús. Vamos a quedarnos aquí. Si se quedan ahí, es un tiempo de adoración maravilloso. Ángeles ministrando, algo espectacular. Pero no se cumple el propósito. No se cumple el propósito. Conocemos todo lo que sucedió con Canaán, ¿verdad? Sabemos la historia de Canaán. Canaán es el lugar donde luego Abraham llega. Es el lugar de la famosa tierra prometida. Es el lugar de bendición. Canaán es el lugar donde ciertamente Dios cumple todo lo que había prometido, lo que Dios había establecido. Y no es que Harán fuera un lugar maldito. No que Harán fuera un lugar infernal. No, Harán era bueno, pero no era el propósito. Y nos damos cuenta que Harán era bueno. ¿Sabe cuándo? Cuando Abraham busca mujer para su hijo. Cuando Abraham busca mujer para su hijo, le dice a su siervo Eliezer que vaya a su tierra, a donde estaban sus parientes, para buscar mujer para su hijo. ¿Y dónde vivía Rebeca con su familia? En Harán. Porque el resto de la familia se quedó en Harán. Solamente fue Abraham que salió cuando Dios le dice: sal de tu tierra y de tu parentela. Es decir, que Harán no era malo, porque Rebeca fue mandada a buscar a Harán. Y es que tú y yo tenemos que entender algo. Es que hay personas, hay relaciones que Dios nos dice: muévete para que tú alcances cumplimiento. No son personas malas, no son lugares malos. Es más, en tu futuro, en un momento determinado, tú puedes reconectarte con esos lugares o con esas personas, no para que vuelvas, sino porque en algún momento, cuando ya tú estás preparado o preparada, esas personas o esos lugares van a ser instrumentos que se pueden añadir al cumplimiento de mi propósito. Pero tienes que salir y no quedarte atascado. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a romper una relación hoy que nos está atascando? ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos dispuestos de movernos a un lugar, de un lugar geográfico, espiritual o emocional que nos está atascando? Porque quedarnos atascados no es una opción. Quedarnos atascados no es y no debe ser una opción. Te quiero hacer una pregunta. ¿Dónde te encuentras hoy? ¿Dónde te encuentras hoy? ¿Dónde te encuentras? Y quiero que por un instante seas objetivo. Por un instante sé objetiva. Y respóndete a ti mismo, a ti misma. ¿Dónde te encuentras hoy? Así como cuando en Génesis vemos que Dios le pregunta a Adán: Adán, ¿dónde estás? Y como hemos dicho una y otra vez, no es que Adán se le perdió a Dios. Es porque Dios le interesaba que Adán reflexionara en sí mismo e identificara dónde él se encontraba. Y es por eso que la respuesta de Adán a Dios no fue: aquí estoy detrás de este árbol. La respuesta de Adán a Dios fue una respuesta donde él estaba emocionalmente. Tuve vergüenza, tuve miedo,
Quise ser autosuficiente y por eso me he cubierto. ¿Dónde te encuentras hoy? Porque para que tú y yo podamos avanzar al propósito, al cumplimiento, a lo que Dios tiene por delante, no hacemos nada. 2023 es un año de logros, metas, sueños. No hacemos nada con decir todas estas cosas si no sabemos exactamente dónde estamos. Porque quizás, donde tú y yo estamos, si no logramos identificarlo claramente, simplemente lo que vamos a estar dando vueltas en círculo, pero vamos a estar atascados. Vamos a estar atascados. Y simplemente lo que estamos viendo diferentes escenarios, pero de un mismo lugar. Diferentes escenarios de un mismo lugar. Y nos sentimos cómodos, nos sentimos alegres. Creemos que estamos avanzando, pero no estamos avanzando. No estamos caminando hacia un propósito porque estamos atascados. Estamos atrapados en una realidad. Eres objetivo, eres objetiva. Puedes decir hoy, ¿dónde te encuentras? Y si tienes una respuesta, quiero hacerte esta otra pregunta. ¿Tienes tú la humildad suficiente para permitir que alguien venga a tu vida, te pueda señalar los cambios, los ajustes y tener la humildad suficiente para hacerlo? Porque tener razón no es suficiente para salir. A veces queremos, para demostrar que tenemos la razón, decimos, no, yo me voy a quedar aquí. El tiempo me dará la razón. Y pasa un año, y pasa 2 años, y pasan 3, y pasan 5. El tiempo hablará. El tiempo es mi mejor testigo. El tiempo es mi mejor defensor. Pero mientras tanto, estás atascado. Estás atascada en un lugar donde exactamente no es donde Dios te quiere. No es donde Dios te ha llamado, pero el tiempo te dará la razón. Y cuando despierta, es tarde. Simplemente porque no fuiste lo suficientemente humilde para tomar la decisión de escuchar y hacer cambios. Ahora bien, cuando hablo de escuchar, tenemos que ser selectivos a quien escuchamos. Voy a repetir esto. Cuando hablo de escuchar, tenemos que ser selectivos a quien escuchamos. Porque volviendo al pasaje nuestro, Mateo 17, nos dice claramente que Pedro le da un consejo a Jesús. Vamos a quedarnos aquí. Eso es un consejo. Es el mismo Pedro que luego, 6 días antes, le da un consejo a Jesús. Eso no te acontezca. Un consejo de alguien que amaba a Jesús. Un consejo de alguien bien intencionado, un consejo de alguien muy cercano a Jesús, pero no era el consejo apropiado, no era el consejo oportuno, porque era un consejo que partía de la emoción, de lo terrenal y no del sentido de propósito y del sentido espiritual. Y es la razón por la cual el Señor nos modela a nosotros cómo mantenernos enfocados. El Señor nos modela a nosotros cómo mantenernos enfocados. ¿Cómo nos mantenemos enfocados? Yo estoy cómodo aquí, pero esta comodidad no me va a detener hacia mi camino al propósito. Allá será difícil, traición, negación, maltrato. Pero eso también tiene que ver con mi propósito, por tanto, eso no me va a intimidar a que yo camine hacia el propósito. En pocas palabras, el dolor o el trauma no debe de intimidarte, pero igualmente la sensación de bienestar no debe de atraparte. ¿Por qué? Porque quedarnos atascados no es una opción. ¿Y de qué estamos hablando entonces finalmente? Cuando conectamos a la historia de Jesús con los discípulos, vemos las cosas que sucedieron luego, cuando Él desciende con ellos.
Y vemos cómo Jesús le dice a ellos, no le digan a nadie. ¿Recuerdan ese verso 8 y 9, ya al final del pasaje que leímos? Jesús le dice, no le cuenten a nadie esto que ha sucedido hasta tanto el Hijo del Hombre no sea entregado. Lo que Jesús está diciéndole a ellos es, miren, no aborten el propósito. Hay un propósito. Estoy tan convencido que tú tienes en el Señor. Hay un llamado. Hay un llamado que no tiene que ver única y exclusivamente con iglesia. Sostuve una conversación con una persona que espiritualmente es una persona que ha sido de mucha influencia a nivel de iglesia, a nivel espiritual. Sin embargo, en una conversación que yo sostuve con esa persona, yo le decía, tú no te puedes quedar atascado a tu historia. Porque lo normal es que tú, ahora que vas a retomar, quieras retomar en el lugar donde dejaste las cosas. Y eso significa quedarse atascado en la historia. Y dije, pero sin embargo, yo entiendo que tú tienes un propósito de Dios en tu vida mucho mayor, que no debe delimitarse a las cuatro paredes de una iglesia. Y comencé a describir ciertas cosas en la vida de él. Y estoy seguro que si yo me siento a tomarme un café contigo, juntos podemos descubrir tantas cosas a las cuales Dios te ha llamado, como hombre, como mujer, como esposo, como esposa, como madre, como padre, como hijo, como hija, como empresario, como empleado, como empleada, como empresaria. Yo no sé en cuál esfera de la vida tú te encuentras o te desenvuelves, pero sé que en cada una de ellas tú cargas un propósito de parte del Señor a la cual tú debes de llegar al cumplimiento y no debes de permitirte quedarte atascado, atascada por las cosas que hayas vivido o que estés viviendo, sino que debes de avanzar. Esa triste historia de Taret, el padre de Abraham, nos damos cuenta que ese hombre salió con un propósito extraordinario, salió con una misión impresionante, llegar a un lugar, a una tierra, que cuando Dios le da una promesa a Abraham, ese es el lugar que le promete. Señores, estoy hablando de que Taret, sin la promesa, salió a ese lugar. Óigame bien, ¿qué GPS tenía este tipo interno? Que sale exactamente al lugar que Dios le promete luego a Abraham. Y en ningún momento está registrado que Dios le había prometido eso a Taret. De manera que Taret tenía un sentido de localización de propósito que cargaba dentro de él, que él desconocía, pero que estaba bien ubicado. Simplemente que cuando llega a ese lugar llamado Harán y ve que el lugar es cómodo, no es tanto como el que yo quería, pero me voy a evitar caminar, me voy a evitar tener que arriesgarme en el desierto, me voy a evitar, no hombre, ¿para qué verga tanto? Aquí estamos bien ya, ¿eh? ¿Sabe la cantidad de creyentes, de hijos, e hijas de Dios que se han conformado con el nivel que tienen? ¿Para qué orar más? ¿Para qué leer más la Escritura? ¿Para qué congregarse más? ¿Para qué Señores, miren, yo con esto tengo. Dios llama a uno de muchas formas y yo estoy contribuyendo con mi dinero para que la obra avance. Tú me estás diciendo que Dios necesita tu dinero para que su obra avance. Entonces Dios te quiebra. Lo que estamos diciendo es que Dios está quebrado y que necesita tus recursos para que su reino avance. O hay un propósito que tú cargas por el cual Dios te llamó para que tú seas colaborador juntamente con Él y expanda su reino. Y tener sentido lo que Pablo dice cuando dice en Corintios que Él nos ha dado, Dios nos ha entregado ahora el servicio de la reconciliación para reconectar a la humanidad con Dios y nos ha declarado establecido como embajadores de su reino. ¿Sabes qué?
quiero cerrar o ir cerrando con este pensamiento. El tema es que el propósito, el cumplimiento, la conquista, tiene un precio. Hay que pagar un precio para nuestra conquista. Hay que pagar un precio. Y no me venga con espiritualidad ahora. Vamos a quitarnos esa... No, porque Jesús pagó el precio ya en la cruz. Óyeme, pagó el precio de tu salvación. Pero hay otras cosas que Dios no va a hacer por ti. Hay cosas que Dios no va a hacer por mí. Hay cosas que somos nosotros que tenemos que hacerlas. Hay lugares que somos nosotros que tenemos que avanzar. Hay decisiones que somos nosotros que tenemos que tomar. Hay puentes que somos nosotros que tenemos que quemar. Y hay otros que tenemos que restaurar. Y para eso hay que pagar un precio. Un precio espiritual, un precio emocional y, ¿por qué no?, un precio material. Y es por eso que muchos prefieren quedarse atascados, ya sea en el dolor, sumergido en una depresión, porque le cuesta sacar los pies de la cama. Le cuesta tener que salir de la cama, entrar al baño, ducharse, prepararse como que es el mejor día, aunque ha vivido un infierno, y está dispuesto a empezar de nuevo. Eso hay que pagar un precio. Quizás tenga que buscar una grúa para arrastrar los pies, para sacarlo de la cama, pero hay que pagar ese precio. Como también hay que pagar un precio para salir de una comodidad, para salir de un bienestar, para salir de un estado donde todo marcha bien. Pero uno saber que hay algo mayor, que hay algo más grande, que excede a lo bien que soy, a lo bien que me siento o a lo tanto que tengo. Y eso, algo mayor que excede, se llama propósito. Y salir de eso o estar dispuesto a pagar el precio de sacrificar eso por algo mayor, no muchos quieren pagarlo, pero es la única manera de que tú y yo podamos salir del atascamiento. ¿Y sabe por qué? Porque quedarnos atascados no es una opción. Así que yo quiero invitarte a que tú y yo podamos abrazar día a día esta determinación como parte nuestra. ¿Cuál? No me voy a quedar atascado. Voy a abrazarlo. Hoy yo decido no quedarme atascado. Abraza. No me voy a quedar atascado con el nivel de conocimiento que tengo. Abrazo. Yo tengo tantos títulos. ¿Sabes qué? Esos títulos que tú tienes, sí, yo tengo, ¿sabes? Yo me río cuando una persona me dice, yo tengo 30 años de experiencia y tengo 4 maestrías, tengo un qué sé yo qué, y viene un carajito de 20 años, una muchachita de 21, 22 años que no tiene nada de eso. Sin embargo, está tan actualizado con todos los estudios de hoy en día que todos esos títulos y esa experiencia tuya, el empleador escoge al muchachito de 20. Y tú dices, discriminación por mi edad. No te actualizaste. Te quedaste atascado. Te quedaste atascada. Por eso a los jovencitos que están acá, yo los exhorto, cada día crezcan, cada día aprendan más. No se conformen con... Aquí hay jóvenes, hay adolescentes o jovencitos acá. ¿Sabes qué? No te conformes con simplemente lo que te enseñan en la universidad. No te conformes con lo que simplemente te enseñan en la secundaria. Profundiza. Tú no sabes si profundizando tú vas a conectar realmente con tu propósito. Y a conectar con tu propósito, algo va a suceder dentro de ti. Tú no te vas a dar cuenta. Los que están a tu alrededor se van a dar cuenta. Abraza esa determinación cada día. Quedarte atascado no es una opción.
quiero lanzarle un reto para esta semana. ¿Por qué tú y yo no identificamos un área? Vamos a identificar un área, ya sea espiritual, ya sea emocional o ya sea material. Vamos a identificar un área donde tú y yo nos demos cuenta que hemos estado atascados. Identifica un área donde tú te das cuenta que tú no has crecido, donde tú eres exactamente el mismo o la misma de hace años. Eres exactamente la misma persona de hace unos par de meses. No, porque yo soy coherente. Óyeme, a mí me sube una cuestión cuando yo escucho a algunos hombres. Ella me conoció así. Compadre, ¿tú no se da cuenta que usted está obsesionado en quedarse mediocre, en no cambiar? Eso no es orgullo. Es que tú seas de una forma y que pasen 5 años y tú sigues siendo el mismo. Eso significa ¿qué? Atascamiento, mediocridad. Porque aún tú seas bien, tú estás llamado a ser mejor. Entonces vamos a identificar juntos en esta semana un área espiritual, emocional o material donde tú y yo encontremos que estamos atascados y vamos a tomar una acción. ¿Le parece? No estoy diciendo 2 cosas, no estoy diciendo 3 cosas, estoy diciendo una. Vamos a identificar una. Quizás en la parte emocional es un tema con falta de perdón. Entonces esta semana tú vas a tomar ese teléfono y vas a llamar y vas a reconciliarte. ¿Va a perdonar o va a pedir perdón? Si es en lo emocional, un ejemplo. Quizás en el área donde tú estás atascado o atascada es en el área productiva. Toma un plan de acción. Dios me llamó a escribir un libro. Oye, me escribe la primera página aunque sea. Es más, por lo menos pon la palabra introducción. Un plan de acción. Actúa, da un paso. Pero sal de ese atascamiento. No, Dios me llamó. Yo sé que Dios me llamó como pastor. Me llamó como maestro. Me llamó. Wow, qué bendición. Te llamó como maestro de la palabra. Qué bendición. ¿Cuántos libros te leíste el mes pasado? ¿Cuántos libros te leíste el año pasado? Háblame, ¿qué te ha dicho el Señor en las escrituras de esto? No sé. Plan de acción. Sal del atascamiento. Uno solo. Amén. ¿Y sabe por qué? Que tú y yo tenemos que salir de este lugar con un pensamiento. Quedarme atascado no es una opción. Ponte de pie en este momento. Ahí las escrituras relatan una historia de amor desde el principio hasta el fin, y es la historia de amor de Dios para con el hombre. Es una historia donde, sin importar el pecado del hombre, Dios le amó y le llamó. Quizás hay alguien aquí hoy que no ha tomado la decisión en su corazón de rendirse al Señor, de entrar en una relación personal con Dios por medio de Jesucristo. Y está atascado o atascada en sus pensamientos. No estoy preparado, no estoy preparada. O la vida que yo llevo es demasiado desastrosa para que Dios me ame, para que Dios lo haga. Todos esos pensamientos son atascamientos para impedir que tú puedas tener la plenitud de vida a la cual Dios te llamó. Yo quiero invitarte que hoy tú puedas tomar una decisión. Y la decisión es aceptar el amor de Dios, abrazar el amor de Dios y recibir el perdón de tus pecados. Pero en otra mano, quizás hay alguien aquí que ha conocido a Dios por años o meses, pero está atascado en un pecado, está atascado en un hábito
que le está impidiendo avanzar. Yo quiero invitarte a que también esta mañana tú tomes una decisión. Renuncia a ese pecado. Renuncia a ese hábito, a esa actitud, y avances aquello que Dios te llamó. Padre, te damos gracias una vez más en esta mañana. Gracias por tu amor.